¿Qué pasó? Bueno, No, está bien. no sé si tuvieron oportunidad de ver los videos de la clase pasada por YouTube y después más o menos claro, igual vamos a hacer un repaso, pero quisiera que me den una idea de qué tan claro fue, a ver qué tan extenso lo hago. ¿Se entendió? ¿Tienen dudas en particular? ¿No? Bueno. Bueno, entonces, la primera clase habíamos visto que muchas sustancias, sobre todo lo que nos interesa a nosotros los metales, debido al tipo de enlace que tienen los metales entre sí, tienden a ordenarse, a formar lo que llamamos estructuras cristalinas. Y a la clase siguiente, en esta clase vimos qué formas de orden tomaban, si se organizaban como BCC, como HCP, como FCC, que era cada una de las cosas. Y a la clase siguiente vimos que además esas estructuras en realidad no eran perfectas, sino que tenían defectos. Tenían defectos desde el punto de vista nuestro, que nosotros lo estudiamos, no porque sean algo pernicioso para el material, ni porque no deba existir. De hecho, también vimos que hay una cantidad de defectos de equilibrio, que para que el material esté en equilibrio tiene que tener necesariamente una cierta cantidad de defectos. Entonces la idea de defecto en realidad era solamente respecto del modelo que hacíamos nosotros de cómo era esa estructura. ¿Sí? Habíamos visto cuál era la influencia de estas imperfecciones en las propiedades. Sobre todo voy a hacer mucho énfasis en lo que eran las dislocaciones y su efecto en la deformación plástica. Si en algún momento les preguntamos cuál es el efecto más importante, el que tiene mayor efecto, son las dislocaciones y en qué? En la deformación plástica. Y habíamos visto que, aunque no como, pero que sí, que su presencia se puede controlar y que no siempre es nociva. De hecho, la deformación plástica es un caso de algo beneficioso. Gracias a eso los metales son tan importantes estructuralmente, digamos, tan importantes ingenierilmente como lo son. Si no, el mundo estaría muchísimo más construido por cerámicos, que tienen más resistencia. Pero ¿qué pasa con el cerámico? Se rompe, es frágil y no avisa. Habíamos visto que teníamos defectos puntuales, que eran vacancias, átomos intersticiales, átomos institucionales. Después teníamos los defectos que llamábamos lineales, que eran las dislocaciones, defectos superficiales, que son los bordes de grano, básicamente, y los límites de la superficie, y volumétricos, que ya eso lo van a ver un poco más en el cuarto cuando vean lo que es colada y demás, y los de tercero lo verán ya en proceso. Los precipitados y otras intrusiones y demás también son defectos volumétricos. Vimos que también podíamos considerar como defectos a los átomos cuando se formaban soluciones sólidas. Si teníamos una red de un determinado átomo y esos átomos, parte de esos átomos se reemplazaban con otro, ahí teníamos lo que llamábamos una solución sólida, que se parece bastante a lo que es una solución líquida, digamos, el concepto. Y vimos que para que se dé una solución sólida de ese tipo, que se llama sustitucional, es decir, un tipo de átomo sustituye al otro, esos dos átomos tenían que ser bastante parecidos, tenían que tener un radio atómico parecido, tenían que no tener mucha electronegatividad, o sea, no tender a reaccionar entre ellos, tener las valencias más comunes iguales, o sea, más o menos la misma configuración electrónica, vamos diciendo. Y además tender a formar la misma red cristalina. Si no tienden a formar la misma red cristalina, pero sí cumplen todo el resto de los requisitos, pueden tener cierta solubilidad.
que cristaliza en FCC, y otro B, que tiene casi el mismo tamaño, la misma electronegatividad, todo, pero cristaliza en BCC. Voy a tener cierta solubilidad, yo le puedo meter algunos de esos átomos, pero no voy a tener solubilidad total. No voy a poder tener una cantidad indefinida de esos átomos y pasar de 0% de B a 100% de B con todas las opciones intermedias, ¿sí? Sin que me precipite algo en el medio. Se lo van a ver un poquito mejor cuando veamos diagramas. El otro tipo de soluciones sólidas eran las soluciones intersticiales. ¿Y entre qué relación tenían que cumplir los dos tipos de átomos para que se formara una solución sólida intersticial? Uno tiene que ser mucho más chiquito que el otro. Bien. Y otra cosa en la que no hice mucho énfasis, pero lo podemos pensar. La electronegatividad de esos átomos. ¿Cómo tiene que ser? Sí, tampoco tienen que tender a reaccionar. O sea, los requisitos que se cumplían para la otra, para esta también. Porque si tienden a reaccionar, van a formar un compuesto, no van a formar una solución. ¿Sí? Y un caso típico era el carbono con el hierro. O el nitrógeno con cualquier metal, el hidrógeno con cualquier metal. Después vimos que teníamos dos tipos de dislocaciones, las dislocaciones de borde y las dislocaciones de tornillo. Me parece que mejor que cualquier dibujo que les pueda hacer yo son las simulaciones como las que les pasé de internet, de cómo van formándose estas dislocaciones para verlas en 3 dimensiones. No las vamos a ver de nuevo. Sí, en cuanto al símbolo, para terminar de entender la dislocación de borde, imaginemos que yo tengo una estructura así. Obviamente acá estoy teniendo un plano extra de átomos, o acá me está faltando un semiplano extra. Siempre hablamos de semiplano por el concepto geométrico de que los planos son infinitos. Bueno, acá tengo un semiplano, medio plano, infinito para arriba, y esta dislocación se representa como que yo le metí un plano acá y acá se termina. Entonces ese es el símbolo de la dislocación. Se usa el mismo símbolo después también para la dislocación de tornillo, aunque no es un semiplano, pero el vector de Burgers. Imagínense que yo tengo primero que nada, ¿por qué es importante el vector de Burgers? El vector de Burgers es muy útil porque, a pesar de que nosotros tengamos dislocaciones mixtas, que en un momento son de borde, en otro momento son de tornillo y adentro del material van cambiando, el vector de Burgers es constante a lo largo de toda la dislocación. Entonces, cuando se estudian las dislocaciones es muy útil estudiarlo solamente a través del vector de Burgers. Si no, tendría que estar dibujando en todo mi grano, con todo mi material, cómo es la dislocación. ¿Cómo se define el vector de Burgers? Yo tengo que tratar de cerrar un circuito alrededor de donde está la dislocación. ¿La dislocación dónde está? ¿Por qué decimos que es un defecto lineal? ¿Por esta línea que yo dibujo acá? No. Esta línea que yo le dibujé acá, eso en realidad es el borde del semiplano. Y esta no es la línea de la dislocación. De hecho, acá más arriba yo tengo una estructura perfecta. No tiene nada que ver con la dislocación. La línea de la dislocación es esta. ¿Sí? Perpendicular al plano. Todo ese borde del plano que yo metí, en ese borde de abajo es donde yo estoy generando el defecto. Donde voy a tener tensiones arriba de compresión y tensiones abajo de dirección. ¿Sí? Ahí es donde está la discontinuidad. Estamos. Para yo poder determinar el vector de Burgers, quiero
trazar un circuito, digamos, un ciclo, un lazo cerrado alrededor de la dislocación. Y lo tengo que hacer con las mismas distancias atómicas, ¿sí? Tengo que hacer, por ejemplo, un circuito, yo elijo la cantidad que yo quiera, pero elijo 4, tengo que hacer. Tiene que tener 4 arriba, 4 de un costado, 4 abajo, 4 al otro, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Como yo tengo la dislocación, cuando haga eso, si la red fuera perfecta, imagínense que yo tengo una red perfecta, si yo hago eso, obviamente, voy a cerrar en el mismo lugar donde estaba, vamos a hacer con 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y se cerró. Pero si yo tengo una dislocación, la dislocación estaba acá, ¿sí? Esa es la zona de la dislocación. Okay, no hay una como ahí. Pues me pongo acá. 1, 2, 3. 1. Tendría que hacerlo un poco más lejos como para. Vamos a hacerlo. 1, 2, 3. 1. Vamos a dejarlo un poquito más acá. Se supone que si estamos lejos de la dislocación no se ve la dislocación. Por eso la idea es hacerlo grande. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y no se cerró. ¿Sí? Entonces, el vector de Burger se define como el vector necesario para cerrar el ciclo. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para cerrar el ciclo? Tengo que hacer un vector de acá a acá. El tema de si yo lo hago de acá a acá o de acá a allá, son dos vectores diferentes, es una cuestión de convención. Como nosotros no lo vamos a hacer demasiado, no me voy a preocupar, pero el tema es, o sea, si ustedes agarran un libro y se ponen a leer de dislocaciones, prestenle mucha atención a la convención. ¿Sí? La convención les dice el vector que yo uso desde donde empecé a donde terminé. Esta es la convención que usted, y así lo considero positivo. Y hay otros libros que dicen desde donde terminé a donde empecé, y así lo considero positivo. Son dos cosas distintas. Les digo para que se quiera meter a leer un poco más de dislocaciones, prestenle atención a eso. ¿Se entendió lo del vector de Burger? ¿Cómo interaccionan las dislocaciones con los efectos puntuales? Bueno, obviamente si yo tengo un plano extra acá de átomos, acá va a estar todo mucho más apretado, ¿sí? Y por el contrario, acá, como acá está apretado, me va a generar que se abra un poquito la red, y acá localmente, en esta zona de acá, yo voy a tener tracción, ¿sí? Voy a tener los átomos más distendidos, ¿sí? Acá de compresión y acá de tensión. Los átomos están siendo tirados por estos de acá para afuera. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un átomo intersticial que se me metió en mi sólido, ¿a dónde es más probable que vaya a ir a parar? Acá, que tiene más lugar, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Vamos a verlo acá en el dibujo que queda un poquito más claro. Yo acá tengo mi plano que genera la dislocación, ¿sí? O sea, mi plano extra de átomos. Acá se ve claramente, justito abajo la dislocación, ¿ves que esto está más separado de esto? Sí. Está más separado porque tiene tensiones de tracción hacia afuera. Y si viene un átomo intersticial, ¿dónde tiene más lugar para meterse? Acá, justo abajo de la dislocación, ¿sí? Entonces va a ir ahí, porque tiene más lugar. Al revés de eso, si yo tengo una vacancia sería como un intersticial a la -1, sería lo opuesto. ¿A dónde va a ir? A donde yo tengo tensiones de compresión, a dónde se va a generar. O sea, uno la ve la vacancia, aunque la vacancia es un hueco, como cuando nosotros tenemos toda la red llena de átomos, es
estamos más acostumbrados a imaginarnos que la vacancia viaja, ¿sí? En realidad los que se van transfiriendo son los, supongamos que yo tengo una vacancia acá y después la tengo acá, en realidad es que la tengo para acá y este paso para acá. Pero todos los estudios que están hechos para intersticiales, si consideramos la vacancia como que viajan, son válidos para las dos cosas. Entonces, acostumbrémonos, aunque no en la realidad, a pensar que es la vacancia la que viaja. Entonces, si tuviéramos una vacancia, acá donde tenemos una dislocación, la vacancia va a viajar hacia esta zona de compresión y va a generar un poquito de distensión, ¿sí? Va a aparecer acá donde está todo comprimido, se va a tender a alojar ahí. ¿De qué? Esto que ven acá de si las vacancias son de borde positivo o borde negativo tiene que ver con el vector de Bulger, ¿sí? Las dislocaciones pueden viajar, ¿sí? Que es lo que hacen, también lo vimos la clase pasada con uno de los videitos, cómo se va moviendo la dislocación. Es el principal mecanismo de la deformación plástica, ¿sí? No el desplazamiento de... Supóngase que yo tengo este sólido y le genero una tensión de corte así. Sería mucho más difícil pensar que todo esto se tiene que correr a la vez para allá, un escalón, para generar esta estructura. ¿Sí? Ese sería el modelo clásico. ¿Sí? Yo le puse a un cristal perfecto, le puse tensiones de corte y todo esto se corrió, todo un movimiento coordinado de átomos hasta una nueva posición de equilibrio. Cuando yo suelto, como está todo en equilibrio de nuevo, queda una deformación. Esa la llamamos deformación plástica. Pero en realidad, como los átomos tienen dislocaciones, lo que sucede es que yo tenía una línea, como acá, por ejemplo, en la que me faltaba un semiplano de átomos. Entonces, alterar esta posición de equilibrio, que esto esté, que este se una con esto, que se una con este, es muy fácil. Si con muy poquita deformación ya puedo correr un poquito esto para allá y que esto se corra un poco. Entonces la dislocación en vez de estar ahí va a pasar a estar acá. Vuelvo a poner un poquito de deformación y pasa lo mismo. Y así se va moviendo la dislocación, pero va pasando en un solo plano, no en todo el sólido. En un solo plano por vez, y se va corriendo, hasta que llegamos al mismo resultado. La dislocación incluso desaparece. Otro grado de libertad que tienen las dislocaciones es la posibilidad de trepar, hacer un trepado positivo o negativo. ¿Y cómo se da eso? Imagínense que tenemos un montón de dislocaciones, un montón de vacancias. Yo tenía esta estructura, ¿sí? Tenía acá todos los átomos para arriba, ¿sí? Imagínense que acá donde está este átomo aparece una vacancia y en el de atrás también, en el de atrás también, se hace toda una línea. En la línea de la dislocación aparece una línea de vacancias, entonces ahora la dislocación va a ser un átomo más grande, ¿sí? Y por otro lado, si aparecen autointersticiales, todo lo contrario, en este caso la dislocación está para arriba. Si ahora aparecen un montón de átomos autointersticiales y se alinean todos acá, o aparecen todos acá, esto se va a correr para acá, se va a acomodar un poco y ahora la dislocación está un poquito más abajo. Pero para que pase eso, no nos engañemos con el dibujito del plano que aparece un átomo y la dislocación subió o bajó. Recordemos que la dislocación es perpendicular al plano del pizarrón y hace falta toda la línea de vacancia para que la dislocación suba. ¿Ok? O baje.
Si yo en este sólido aparecen un montón de dislocaciones y justo esas dislocaciones se empiezan a alinear acá, acá y atrás, ¿sí? Porque este sólido es tridimensional, para atrás también hay. Si toda esta línea genera todas las dislocaciones, lo que voy a tener es toda esta línea me desaparece, voy a tener esa configuración. Lo que vemos es que la dislocación trepó para arriba, trepado positivo, ¿sí? Si al revés, imagínense que yo tenía esta dislocación y aparecen un montón de átomos sustitucionales, un montón de átomos autointersticiales en realidad, ¿sí? que vienen a ocupar ese lugar y se alinean todos acá, van a aparecer acá, y lo que voy a tener es que la dislocación es un trepado negativo, ¿sí? Se bajó. Obviamente para esto falta más energía que para el movimiento que vimos de desplazamiento. Las superficies exteriores son superficies muy energéticas. Gracias. ¿Por qué? Porque todos esos átomos que en el seno del material están equilibrados por cargas eléctricas todo alrededor y están en equilibrio, obviamente si yo le saco toda la mitad de arriba, yo acá tengo un material que está equilibrado porque está solicitado con fuerzas eléctricas toda la vuelta que genera este. Si yo no le saco la mitad, le saco todo esto y genero una superficie, todas estas fuerzas ya no están. Y si antes estaba en equilibrio con esas fuerzas, ahora ya no está más. ¿Sí? Eso explica por qué, por ejemplo, en el caso de los fluidos que tienen cierta movilidad las superficies, la mayoría de los líquidos tienden a generar gotas esféricas para minimizar la superficie, tienden a tratar de contraerse para que cada capita de átomo no esté tan solicitada. El otro tema muy importante son los bordes de grano. Ahora vamos a entender un poco más con el tema que viene cómo se generan. Son zonas también de muy alta energía porque si bien no tenemos una superficie, capaz que tenemos un montón de dislocaciones, ¿sí? Un montón de hileras de huecos, ¿sí? Alineadas, todas afiladas en los bordes de grano. Son zonas de mucho desorden. Ahí en la filmina más o menos se esquematiza. Yo acá tengo toda una zona ordenada y acá va a haber algunos átomos sueltos, ¿sí? Pero no va a haber un orden y así como los átomos cuando están ordenados ocupan mucho más lugar, ocupan mucho menos lugar. Si están todos desordenados van a ser lugares de menor densidad, donde van a tener menos residuos y van a estar desequilibrados. ¿Eso por qué es importante? Porque entonces los bordes de granos, igual que la superficie, van a ser zonas mucho más reactivas. Pues el mismo criterio que lo que pasaba con los gases inertes. Los gases inertes, ¿por qué no reaccionan? Porque están como quieren estar, están en equilibrio. ¿Sí? La superficie es lo mismo. Un átomo en el seno del material que está equilibrado con todo alrededor no tiende a reaccionar. En cambio, estos que están en los bordes, sí, si esto es hierro y aparece un átomo de oxígeno, es muy ávido del oxígeno, se va a generar un óxido. ¿Sí? Porque no está en equilibrio. Con los bordes de grano pasa lo mismo. Y eso es el principio básico de lo que es la metalografía. Siempre que ustedes vean en los libros metalografía, fotos de cómo son los granos, la forma en la que se generan esas fotos es porque los metales están formados por granos. ¿Sí? Pero ¿por qué los vemos esos granos? ¿Cuál es la técnica? Lo que se hace es agarrar un metal, pulirlo a espejo. ¿Cómo se hace? Lo agarras con una lija 80, con una lija 120, 200, para ir cada vez generando surcos más finitos, más finitos, más finitos, hasta generar una superficie a espejo, ¿sí? Y se pone el microscopio metalográfico. Porque si yo lo pongo así el microscopio metalográfico, ¿cómo funciona? Lo que hace es reflejar la luz. Se fija cuánta luz
por diferencia. Si todo me refleja la misma luz, mira todo blanco. Entonces, ¿qué se hace? Se le pone una gotita durante unos 5 o 10 segundos de metal, que es ácido nítrico con no sé qué otra cosa. Se lava. Durante esos poquitos segundos, el metal, ¿qué hace? Corre